Muy bien, pues buenos días a todos. Comenzamos con el pleno en sesión extraordinaria de hoy, fecha 20 de febrero a las 8 de la mañana. Comenzamos con el primer punto del orden del día, el expediente 186-2025. Es la anualidad 2025, la modificación del precio público por la prestación del servicio de residencia de ancianos. La propuesta de alcaldía es la siguiente. Publicado en el BOE 25 de fecha 29 de enero de 2025, el Real Decreto Ley 1/2025 del 28 de enero, porque se aprueban las medidas urgentes en materia económica, de transporte, seguridad social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, que en su artículo 65 contempla la revalorización de las pensiones, estableciendo que las pensiones abonadas por el sistema de seguridad social en su modalidad contributiva, así como las pensiones ordinarias y extraordinarias del régimen especial de clases pasivas del Estado, se revalorizarán en 2025 con carácter general el 2,8% respecto al importe que tuvieran a 31 de diciembre de 2024, este ayuntamiento ha estimado la conveniencia de proceder a la actualización anual del precio público por la prestación del servicio de residencia de ancianos Santi Espíritu. Se propone la siguiente modificación de las cuotas, que supone aplicar este incremento del 2,8% sobre las tarifas vigentes del precio público de la residencia de ancianos. El tipo de residente válido en habitación doble, el precio actual es de 1.109,21, con el incremento del 2,8% quedaría en 1.140,26 y en habitación individual el precio actual es 1.279,47, con el incremento quedaría en 1.315,30. ¿Qué? Es que estás leyendo la providencia, no la propuesta. Vale. Bueno, que bueno, no pasa nada, mismo, el cuadro, ¿no? Si al final el cuadro es pero el bueno, mismo, realmente el está, acuerdo, ¿no?, es este. Vale, sí, el acuerdo es este, pero bueno, que si quieres, o sea, si al final, bueno, no, las tarifas hace falta. Las tarifas son las mismas. Sí, ¿te das cuenta? Sí, claro, que sí, esto es lo mismo. La variación, bueno, está puesto aquí, pero aquí está con el precio actual y lo que se lleva. Aquí está con el precio actual, el incremento y la variación. Que, bueno, mejor está más claro, ¿no? Pero ¿es necesario que lea esto o no? Bueno, claro, este es el texto del acuerdo. Este es el texto del acuerdo. Y luego, si queréis, me pongo este cuadro. Le digo a Carmen que me ponga este cuadro. Y ya está, si quieres, y ya está. De acuerdo. Ya que se pues comienzo con el de la propuesta de acuerdo. Incoado con fecha 6 de febrero de 2025, expediente para proceder a la actualización del precio público por la prestación del servicio de la residencia Santi Espíritu a partir de la publicación del BOE 25 de fecha 29 de enero del 2025 del Real Decreto Ley 1/2025 de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte y seguridad social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, que en su artículo 65 completa la revalorización de las pensiones, estableciendo que las pensiones abonadas por el sistema de la seguridad social en su modalidad contributiva, así como las pensiones ordinarias y extraordinarias del régimen especial de clases pasivas del Estado, se revalorizarán en 2025 con carácter general del 2,8% respecto al importe que tuvieran el 31 de diciembre de 2024, creo que eso era lo mismo que habíamos leído. Visto que con fecha 6 de febrero de 2025 ha sido confeccionado informe técnico jurídico comprendiendo el estudio económico de los costes imputables al servicio y la previsión de la recaudación para su cobertura, habiendo sido el expediente informado por Secretaría de Intervención al respecto de su viabilidad y legalidad con la normativa que resulta de aplicación, visto que mediante providencia de alcaldía, teniendo en cuenta el carácter y naturaleza asistencial del servicio que se presta y estimando la existencia de razones sociales y benéficas de interés público que propician la fijación del precio público por debajo del coste, se ha propuesto actualizar el precio público por la prestación del servicio de residencia de ancianos para el ejercicio 2025 únicamente contemplando el incremento del 2,8% sobre las tarifas vigentes conforme determina el Real Decreto Ley 1/2025. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que atribuye al Pleno de la Corporación la modificación en la imposición de los precios públicos, se somete a consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo.
Primero, aprobar la actuación del precio público por la prestación del servicio de residencia de ancianos antiespíritu para el ejercicio 2025, consistente en un incremento del 2,8% sobre las tarifas vigentes, conforme determina el Real Decreto Ley 1/2025, 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, seguridad social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, de la siguiente manera. El tipo de residente, como habíamos comentado, el residente válido en habitación doble, el precio actual es de 1.109,21, con el incremento del 2,8, 1.140,26, en habitación individual 1.279,47, con el incremento 1.315,30, asistido grado A en habitación doble 1.110,88, con el incremento del 2,8%, el resultante es 1.141,98, y en habitación individual 1.281,54 el precio actual, con el incremento 1.317,42. El residente asistido grado B en habitación doble 1.548,26 el actual, con el incremento 1.591,61, en habitación individual 1.776,91, con el incremento 1.826,66, y el asistido grado C en habitación doble 1.633,44, con el incremento 1.679,13, y en habitación individual 1.862,05, con el incremento 1.914,19. Segundo, conforme a lo establecido en el artículo 45.1a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hay de publicar el presidente acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal y en el boletín oficial de la provincia a efectos de su general conocimiento. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este ayuntamiento. ¿Alguna observación por algún miembro del Pleno? Yo quiero haceros una pregunta. Sí. En el informe técnico económico, sí, aparece un desglose de todos los ingresos y todos los gastos que ha habido en la residencia en el año 2024. Sí. Hay un beneficio, si lo podemos llamar de alguna manera, un superávit de 10.000 euros, sin contar con la tasa del tanatorio. ¿Ese dinero se aplica a la propia residencia? Es decir, a mejoras de instalaciones, ¿se aplica a la propia residencia o dónde va? Esos 10.000 están computados, los 10.000 del ascensor, de la anualidad de 2023, pero que se computaron en el 2024. ¿No? Esta anualidad, estos 10.472. No. Que habla de los ingresos del tanatorio, ¿no? O sea, los ingresos, claro, con los ingresos, con la diferencia de los gastos. Los ingresos que hemos tenido con la diferencia de los 805, pero yo lo de los 805 no. Sí, de los 805. Claro, sí, por eso. Claro, pero a los 805 le sumamos los 10.472 claro, de la anualidad del ascensor. Eso es que el gasto afectado del ascensor, ascensor es bianual. ¿Y por qué no está incluido ahí? ¿En los gastos? No está incluido en los gastos, pues porque estaba afectado, pero no estaba todavía, todavía se está empezando a ejecutar ahora. Y entonces... O sea, que no está actualizado al 31 de diciembre no estaba actualizado los ingresos y los gastos totales de la residencia. ¿O sí? No, o sea, este informe lo acabamos de hacer ahora, ¿vale? Entonces, se corresponde con el proyecto de gasto completado de actuación de números. La anualidad del 23, sí, pero... los gastos que aparecen son los gastos ordinarios. Son los gastos ordinarios, efectivamente. Y eso es un gasto, sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque esto realmente yo creo que esto fue lo de los 10.000 fue el proyecto. Y que fue el 23, y no sé, pero de todas maneras el gasto del tanatorio no tiene nada que ver con el... O sea, yo creo que no es un gasto que se tenga que... Además... no, el ingreso corriente del ayuntamiento, que no está yo en principio no es un ingreso afectado al gasto de la residencia. Es que no está tenido en cuenta. No está afectado. No, ella dice que hemos tenido 816.000 de ingresos frente a 800 pero bueno, reconocidos vamos a ver, de gastos. La liquidación no está hecha todavía, no sé si el dato luego puede variar, ¿eh? Sí, mi pregunta ha sido que si ese superávit se aplica a mejoras en la propia residencia o se aplica a otras partidas, se puede aplicar a otras partidas
que tenga el ayuntamiento como... No, o sea, siempre que haya... Si, por ejemplo, hay un exceso, siempre se aplica en la residencia. De hecho, en la residencia, bueno, hay que empezar a hacer un estudio de las tuberías de la calefacción, que este año, por ejemplo, se nos ha disparado los gastos de otras empresas porque hemos tenido una avería con las tuberías de la calefacción en una parte de los vestuarios, que nos ha costado mucho conseguir arreglarla. Entonces, el problema es que las tuberías están pasadas y probablemente tengamos que empezar a hacer un estudio a ver si sale alguna otra subvención para poder solicitarla, para hacer el cambio, por lo menos quizás sacar las tuberías por fuera. Pero bueno, tenemos por ejemplo la limpieza de la cúpula, que también la queremos llevar a cabo ahora antes de la primavera. Hay bastantes gastos. Hay una avería también en la calefacción, que hemos pedido presupuesto en la caldera y son 3.500 euros. O sea, al final los llamadores son 25.000, que cuando se pueda también intentaremos adquirirlos. O sea, intentaremos ir mejorando siempre la residencia. Esos gastos que ya están computados ahí en los gastos totales, esos gastos para la reparación del tema de tuberías y demás, están ya incluidos en los gastos finales que no, habéis... estos aquí no, aquí solamente están los gastos, aquí en las obligaciones reconocidas de gasto, sí. Lo que está solamente es el gasto del fontanero de reparar la calefacción, las tuberías. Sí. Aquí no está, sí, eso, no los 3.500 que te digo de la caldera, sí. ni la reparación ni la limpieza de la cúpula. Sí, porque eso a mayores. Presupuesto cerrado. Sí, aquí estamos hablando del año 2024, no estamos hablando de previsiones del 2025. Sí, sí. Eso vendrá incluido cuando se genere ese gasto, se incluirá en el ejercicio de 2025. Pero quiero decir que en definitiva ha habido un superávit de 10.000 euros reales y que se aplican a la... Yo no veo los 10.000 euros de superávit. Es que no ha habido un superávit. Gastos del 24. Gastos del 24, no. Vamos a ver, total ejecutado 815.611. Cobrado neto 816.824. O sea, yo no veo... El crédito definitivo fueron 900, la obligación reconocida neta 805, créditos iniciales previstos, los créditos, pero no. En el 25, ¿dónde? Mira, ella lo que dice es que lo que hemos cobrado son 816, sí. Y que el gasto reconocido que se ha gastado son 805, ¿vale? Pero la obligación reconocida neta 31 del 12. Son estos, ¿no, Nuria? Perdona, que igual estaba yo perdida. 805 y el cobrado, el reconocido, bueno, cobrado. 816, a eso se refiere, sí. Claro, no sé si son los gastos ahora mismo que hemos... Pero yo por eso te decía yo que esto al final, claro, no hay que reconocer. O sea, eso está ahí que más o menos sube los 10.000 euros. Pero el reconocido neto de 816.000 y claro, es que hay gastos que se nos han pasado de ejercicio, o sea, que se han pagado en enero y algunos en febrero, entonces si son del año pasado, entonces yo no sé tanto. De todos modos, la pregunta de Nuria es muy clara. La vinculación de los ingresos del tanatorio tienen que ir directamente o van directamente a la residencia de ancianos. No, pero eso no es lo que ha preguntado. Ha preguntado la diferencia, pero tiene razón que esto es reconocido neto en 2024, que han entrado cosas luego después que quizá no están aquí, ¿vale? De todas formas, yo creo que sí que, o sea, esto sí que influye los 10.000 euros. Sí, claro, porque, a ver, no, bueno, esto es el precio público, esto solamente es el precio público. Yo me refiero a estos 10.000. A ver, esto es lo recaudado, lo reconocido, son 800 por el precio público, sí, eso sí. Y lo gastado de todo, que aquí ya son 805 y no está contado aquí. Sí, pero esto, yo creo... Aquí, claro, aquí no está contado la obligación reconocida neta y no está lo de inversión, aquí no se ha puesto. Claro, por eso. Entonces, claro, falta el gasto en inversión. Que no se ha puesto lo del ascensor, que eso es lo que claro, hasta los 216. Que es esta es la partida de 600, la de inversión,
el gasto que no, además lo dice la técnico en el informe, que no ha incluido el gasto de capital, que bueno, que son los 10.000, la anualidad, los 10.000 del ascensor. No ha habido. Vale, son los que te cumplen, que efectivamente no cuadra por 23 euros. O sea, son 23 euros lo que bailan hasta los 816, pero son 23 euros realmente la diferencia. Vale, sí. Dígame. Sí. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Miren, nosotros no comprendemos y tampoco el equipo de gobierno ha sabido explicar cómo es posible que haya habido un ingreso mayor, una ejecución mayor sobre los ingresos del ingreso previsto por la residencia completa todos los meses. Es decir, si nosotros prevemos un ingreso a residencia completa, como en el ejercicio 2024 hemos tenido un ingreso mayor. Y la gestión de la residencia hay que prestarle especial atención y cuidado para que la residencia siga siendo pues, un servicio del que el Ayuntamiento de Ayllón se pueda seguir sintiendo orgulloso. Hay unas partidas, en concreto alguna de ellas, que es el gasto de combustible en gasoil en la residencia. Sí. En el año 2024 ha sido un 25% superior al gasto total previsto. Y quiero recordarles e insistirles que la previsión del servicio de suministro de gasoil a finales de la pasada legislatura estaba licitado y concertado a una empresa. Y la forma de adquisición de gasoil en este ejercicio, en el año 2024, pues ha sido como el equipo de gobierno ha considerado, olvidándose del procedimiento legal que es la licitación del suministro del servicio. Añadimos también pues, algunos gastos en los que nosotros entendemos que se podría hacer un control. Les vuelvo a poner, por ejemplo, el periódico en la residencia, que ahora mismo ya pues, no sirve para prácticamente nada. Tenemos también... Disculpe, no lo he entendido. ¿Qué no sirve? No lo he entendido lo último. El periódico de la residencia. Pues quiero decir que ya en el mundo actual en el que tenemos, pues ya el servicio de prensa diaria en papel pues ya no tiene casi ningún sentido. También quería hacer una referencia a que sí que existe un control de gasto y un gasto un 10% inferior sobre el gasto total en provisión de servicios de suministros de alimentos. La subida del 2,8 corresponde a la revalorización de las pensiones, efectivamente. Y eso es lo que está establecido en el contrato con los residentes, que se debe subir. Y estamos de acuerdo en el 2,8%. Lo que no estamos de acuerdo es que sea el 2,8% sobre el 2,2% añadido del año 2024 por encima de la revalorización de las pensiones. Lógicamente, si aplicamos el 2,8 sobre el 2,2% añadido, porque se incrementaron las tasas de la residencia en un 6% cuando la revalorización de las pensiones habría sido un 6 o un 6 y pico por ciento, cuando la revalorización de las pensiones había sido inferior, pues lógicamente de ahí viene un mayor ingreso. Y eso es injusto para los residentes. Es decir, la subida añadida del 2,2% del ejercicio anterior podríamos haberla compensado en este ejercicio. Pero bueno, no se preocupen porque la revalorización de las pensiones mínimas del sistema público de pensiones y de pensiones pasivas para las mínimas ha sido un 6%, no el 2,8%, con lo cual las personas que cobran y los residentes que cobran una pensión mínima en la residencia pues ven en cierta forma compensado ese exceso del año 2024 con la revalorización de las pensiones del Gobierno de España capitaneado por el Partido Socialista y Sumar.
Con lo cual, nosotros no vemos mal la subida del 2,8%, es lo que está establecido, y en cierta forma, aunque no se rectifique el exceso de subida del año 2024, pues ya queda compensado con la subida del 6% del importe de las pensiones mínimas y que también comprenderán los servicios de prestación por dependencia. No estamos en contra de la subida, estamos a favor del 2,8%, pero también estamos a favor de hacer un control y, como dijeron al principio, sería conveniente ajustar el coste real al desarrollo del servicio y tener previsto que el exceso de recaudación en la residencia del año 2024 pues se destine también a la propia residencia. Sí, por supuesto que ya lo hemos dicho, que se destinará todos los excesos, si surgen, que no los va a haber, o sea, el gasto del cambio de calefacción de la tubería, no sé de qué importe estamos hablando, pero probablemente tengamos que ir a pedir una ayuda porque no creo que sea viable de otra manera. No obstante, efectivamente, ahora mismo, como le he comentado, hay una reparación seria en la caldera, hay que limpiar la cúpula, los llamadores no podemos hacer frente a ellos, o sea, hay bastantes carencias de las que tiene el centro que hay que hacer frente a ellas y que no llegamos con el importe recaudado. Pero vamos, yo creo que las cosas se han estado haciendo bien, como arroja el informe técnico. De todos modos, efectivamente, Paco, aquí lo que estamos votando es la subida del 2,8%, que creo que corresponde y que es prácticamente un proceso que hay que seguir para que no se nos dispare el precio de la residencia a lo largo de los años. La ordenanza de la residencia, el precio público de la residencia, no se había tocado desde 2014. Desde 2014 no se había tocado. En 2022, con la anterior legislatura, se hizo una subida de un 5,75%. 2022. En el 2023, estando gobernando todavía el Partido Socialista, al que tú representas, como bien dices, se hizo una subida de un 8,5% de la residencia. 5,75 y 8,5% de la residencia. Aún así, con esa subida, porque desde 2014 no se habían tocado los precios, momento en el que estéis gobernando todavía vosotros, me da igual el partido que sea, pero que bien representas tú, como estás diciendo, el Partido Socialista, en el 2024 nosotros aún tenemos que hacer una subida del 6%, como bien dices tú. Fíjate, desde 2014, si hubiéramos hecho una subida del 2,8% o de lo que correspondiera por la subida del año a 2025, no habríamos tenido estos disparates de subidas, tanto vuestros, en la gestión de la legislatura anterior, como el nuestro del año pasado. Con esta subida que está dentro de lo ordinario, yo creo que a partir de ahora podemos dejar el campo abierto adecuadamente con la subida correspondiente que nos marque el gobierno a partir de estos años que vienen. Gobierne el Partido Popular, gobierne el Partido Socialista o gobierne un grupo independiente que esté llevando las riendas de la política de ello. ¿Entiendes? No es una subida del 6% del año pasado nuestra, que es muy alta. Es una subida del 22, del 23 y que no se hace desde el 2014. Entonces vamos a ser consecuentes con lo que estamos diciendo. Y bueno, lo que estábamos hablando ¿vale? lo que hemos comentado, que dice que no hemos sabido explicarle, lo que le hemos explicado a Nuria, la diferencia de los 10.000 euros que hay de los 816 a los 805, pues es la diferencia es la obra del ascensor, como bien indica el informe técnico, que viene justo debajo de la tabla de la obligación reconocida de gasto. Sí, tiene aquí, anualidad 2023, 472. Pero es que esa es la diferencia, que el ascensor todavía no se ha ejecutado, se está empezando a ejecutar ahora y se tiene que pagar. Entonces es la parte que nosotros tenemos que aportar, son 10.472. Con esta parte se justifica el superávit que tenemos. ¿Vale? Y por otro lado, lo del periódico, me va a disculpar, es que no lo he entendido, que piensa que no debería de haber periódico en papel en la residencia, o es que no lo he entendido. Que es un gasto absurdo. Que es un gasto absurdo.
Ayer vino uno de los residentes a ver si podíamos cambiar, justamente ayer vino uno de los residentes a ver si podía cambiar el adelantado por otro periódico, porque los residentes leen el periódico. Yo, hasta donde tengo conocimiento, la mayoría de los residentes, como para leer el periódico en digital, no creo que tengan esa posibilidad. Entonces el periódico creo que es algo necesario, de hecho, para que los residentes puedan estar un poco al día de la actualidad. Sí, pero por favor cíñase al tiempo, tiene ahora en este turno 2 minutos, ¿vale? Mire, en el turno anterior los minutos del Partido Socialista eran de 60 segundos. Los del Partido Popular eran de 240. Voy a terminar, voy a ser muy breve. Muy bien. Cuando el Partido Popular tuvo que votar las subidas del año 2022 y 2023, dijo que era una subida exagerada y votó en contra. Sí, vale, ya está, perfecto, vale. Muy bien, bueno, vamos a... sí, yo sí que os pido, tanto a Mariana como a Paco, que no hablemos de legislaturas anteriores, que nos centremos en lo que tenemos, que bastante tenemos en la legislatura actual, para cambiar. Me parece correcto. Y luego, otra cosa que quería deciros es que os he hecho la pregunta de la diferencia de los 10.000 euros, porque no lo pone. Y que yo sepa... Lo pone en el informe económico, Miriam. Que yo sepa, el ascensor está empezándose a ejecutar ahora, ¿no? Sí. En el año 2025. Sí. Pero ese gasto tiene reconocido, claro, que ya hubo algo de gasto en los anteriores. Yo creo que está reconocido del año pasado. O sea, realmente la subvención está concedida en el 23. Este estudio económico no está bien redactado. No, es que vamos a ver, el proyecto de gasto, como hubo que licitarlo, se tiene que presupuestar. Está bien. Y de hecho hay que incorporar el crédito. No tiene... A ver, es que la gestión presupuestaria es lo que te indica. Tú no puedes licitar sin tener crédito en el presupuesto. Luego, claro que tenía que tener reflejo ahí. Claro que tenía, y además se ha concedido una prórroga por parte de la gerencia, me parece, para su ejecución, pero en el 25, en el 24 tenía que tener reflejo, claro que tenía que tener reflejo, porque además estaba se podía haber finalizado. Y bueno, tenemos una técnico bastante eficaz. Por eso, yo creo que está por perfecto, eso no viene, pero no obstante puede hablar con ella para que le explique con detenimiento en qué parte no coincide con ella, en que no está bien ejecutado el informe técnico. Yo simplemente lo manifiesto aquí. Muy bien. Bueno, pero que si quiere lo puede consultar con ella y decirle dónde considera que no está correcto. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? A ver, un momentito. A favor, vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Perfecto. Vale, creo que también. Déjame la propuesta. ¿Tienes la propuesta ahí en el ordenador? Sí. La siguiente es esta. Vale, pasamos al siguiente punto, que es el expediente 234-2025, que es la imposición y ordenación del canon de urbanización para la financiación de la ejecución de las obras de urbanización de la AVU29. La propuesta de acuerdo al Pleno de la Corporación es la siguiente. Visto que por resolución de alcaldía número 61 de fecha 23 de enero de 2025, expediente 1406-2024, se aprobó definitivamente el proyecto de normalización de la U29 de las normas urbanísticas municipales conjuntamente con el proyecto de urbanización de la actuación y se dispuso la incoación de expediente de imposición y ordenación del canon de urbanización que se devengará en proporción al aprovechamiento que corresponde a los propietarios afectados con sujeción y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza General Reguladora del Canon de Urbanización Segovia número 74 de fecha 22 de junio de 2015,
puesto que la financiación de la ejecución de la actuación urbanística provendrá de la imposición de la prestación de un canon de urbanización a los propietarios de las fincas incluidas en la unidad a los que corresponden los gastos de urbanización en virtud del deber urbanístico de urbanizar y costear el pago de la urbanización, visto que obra en el expediente documento suscrito por los propietarios de la parcela con referencia a catastral 835-9202 VL 6885N 0001 TU, cita en calle Matadero número 22 en Ayllón, otorgando su conformidad con el contenido de los proyectos de normalización y urbanización de la U29 de las normas urbanísticas y manifestando su compromiso de financiación de la actuación urbanística mediante el canon de urbanización que corresponda en función del aprovechamiento urbanístico de su parcela, 67,08%. Visto que conforme determina el artículo 6 de la Ordenanza General Reguladora del Canon de Urbanización con fecha 13 de febrero del 2025, ha sido confeccionado informe técnico jurídico en el que se determina la base imponible provisional del canon de urbanización, que comprende el coste total de los gastos de urbanización del ámbito del proyecto aprobado en los conceptos regulados en el artículo 198 del RUCIL, que incluye expresión detallada y justificada del ámbito espacial de la urbanización, presupuesto económico de la inversión necesaria, sujetos obligados al pago, cuota y módulo de reparto. Visto que el expediente ha sido informado favorablemente por Secretaría de Intervención al respecto de su viabilidad y legalidad con la normativa que resulta de aplicación, en ejercicio de la potestad reglamentada referida por el artículo 4 de la Ley 7.985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local en relación con los artículos 49 del mismo texto legal y 55-56 del RDL 781-1986 del 18 de abril, considerando que es atribución del Ayuntamiento en pleno, conforme establece el artículo 22.2 de la Ley 7.985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se somete a su consideración la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, adoptar acuerdo provisional de imposición y ordenación del canon y de urbanización para la financiación de la ejecución de las obras de urbanización de la U29 de las normas urbanísticas mediante la aprobación de su ordenanza reguladora con la redacción que a continuación se detalla. Ordenanza reguladora del canon de urbanización para la financiación de las obras de urbanización de la U29 de las normas urbanísticas de Ayllón. Artículo 1. Fundamento legal, objeto y ámbito de aplicación. 1. El Ayuntamiento de Ayllón, en ejercicio de potestad reglamentaria general que le confiere el artículo 4 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, está facultado para la regulación y aplicación de la presente ordenanza para establecer con carácter específico la ordenación de un canon de urbanización para la financiación de las obras de urbanización de la U29 de las normas urbanísticas en ejercicio de las competencias de la legislación de régimen local de conformidad con establecido en el artículo 96 de la Ley 5.1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, el artículo 201 de Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 49 de la Ley 7.985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local. Su exacción, aplicación y efectividad se realizará con sujeción a lo dispuesto en esta ordenanza. Segundo, el canon de urbanización es un ingreso de derecho público y naturaleza no tributaria cuyo establecimiento se legitima por la previsión que al respecto establece el artículo 96 de la Ley 5.1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 201 del Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 3. El canon de urbanización consiste en un mecanismo de reparto proporcional de los costes por la ejecución de obras o servicios públicos para la implantación de infraestructuras e instalaciones urbanísticas complementarias necesarias para dotar a las parcelas de su condición de solar o cuando el planeamiento vincule la urbanización de las mismas a la previa o simultánea ejecución de dichas infraestructuras e instalaciones y su implantación debe anticiparse o diferirse en relación al proceso urbanización del área, sector o unidad de ejecución en el que se ubiquen las citadas parcelas. Constituye el objeto de esta ordenanza la regulación del canon para la financiación de la ejecución de las obras de urbanización de la U29
de las normas urbanísticas definidas en el proyecto de urbanización del sector aprobado de la resolución de alcaldía número 61, fecha 23 de enero de 2025, a exigir a los sujetos obligados al pago, puesto que la actuación se ejecutará mediante gestión pública por el Ayuntamiento de Ayllón. El ámbito concreto de afección de la presente ordenanza comprende, por tanto, al suelo del sector beneficiario por la actuación y que será objeto de aplicación del canon, limitándose a las siguientes parcelas normalizadas que integran la ley 29 de las normas urbanísticas. Parcelas iniciales, ¿vale? La A es la calle Matadero número 24 de Ayllón, que es la referencia catastral 8359201VL6885N0001LU, con las parcelas resultantes. La 1 tiene un aprovechamiento en metros cuadrados 292,73, o sea, un 9,58%. La A2, 305,10 metros cuadrados, un 9,98%, y la A3, 408,17 metros cuadrados, con un aprovechamiento, o sea, en porcentaje del 13,35. La siguiente referencia catastral, que es calle Matadero 22 de Ayllón, referencia catastral 8359202VL 6885N0001TU. Esta tiene 4 parcelas resultantes, que es la B1, con un aprovechamiento de 454,79 metros cuadrados, en porcentaje 14,88, la B2 454,79, con el mismo porcentaje de aprovechamiento, 14,88, la B3 453,42 metros cuadrados, 14,84 en porcentaje, la B4 343,50 metros cuadrados, porcentaje 11,24, y la B5 343,50, porcentaje 11,24. Artículo 2. El hecho imponible constituye el hecho imponible del presente canon la ejecución de las obras de urbanización de la U29 de las normas urbanísticas definidas en el proyecto de urbanización del sector aprobado y cuyo coste se repartirá entre los inmuebles que aparecen relacionados en el artículo 1.5 de la presente ordenanza. Artículo 3. Sujetos obligados. Son sujetos obligados al pago del canon de urbanización las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria, que sean especialmente beneficiadas o afectadas por la ejecución de las obras. A estos efectos se consideran personas beneficiadas o afectadas los propietarios de las fincas incluidas en el ámbito urbanístico de la U29 al que se aplica el proyecto concreto de urbanización aprobado y relacionados en el artículo 1.5 de la presente ordenanza. Artículo 6. Beneficiario del canon de urbanización. Tendrá la condición de beneficiario del canon de urbanización el Ayuntamiento de Ayllón, por ser este quien asuma la condición de urbanizador y como tal promotor de la actuación y destinatario del importe que en función de aquel se recaude en base a esta ordenanza, con el objeto de ser resarcido por los gastos de urbanización que se produzcan de los previstos en el artículo 198 del Real Decreto 22/2004 del 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Artículo 5. La base imponible. Se tomará como base imponible de la presente exacción el coste total de los gastos de urbanización del ámbito comprendido en el proyecto de urbanización de la U29 de las normas urbanísticas, que asciende a un total de 89.853,78 euros, IVA no incluido, y que, conforme determina el artículo 198 del Decreto 22/24 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, inicialmente incluye los siguientes conceptos. El presupuesto de la ejecución material de obras de urbanización son base imponible 81.325, los honorarios técnicos, los honorarios de redacción del proyecto de normalización y urbanización son 5.250, la base imponible, y los honorarios de dirección de obra, de dirección de ejecución de obra y de coordinación de seguridad social, 2.000 euros. El subtotal de estas dos de los honorarios son 7.250. Las tasas, los derechos, extensión, conexión eléctrica, 1.278,78. El total, como hemos comentado, son 89.853,78. Dicho coste tiene carácter de mera previsión a efectos de la determinación provisional de la base imponible del canon. Si el coste resultara mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes. La base imponible provisional habrá de ser objeto de liquidación definitiva una vez ejecutadas y recibidas las obras del Ayuntamiento. La citada liquidación habrá de aprobarse con previa audiencia de los interesados, conforme determina el artículo 6 de la Ordenanza General Reguladora
del canon de urbanización del Ayuntamiento de John Bob de Segovia 74 de 22 del 6 del 2015. Artículo 6. Cuota y módulo de reparto. El canon de urbanización se distribuirá proporcionalmente entre los sujetos obligados en función del aprovechamiento urbanístico correspondiente a cada uno de los inmuebles. El porcentaje es el que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Segundo, el cálculo de la cuota provisional correspondiente a cada una de las parcelas de acuerdo con el aprovechamiento de cada una de ellas resulta del siguiente modo. Parcela normalizada A1, honorarios, redacción, proyectos de normalización y urbanización son 502,95, los honorarios de dirección de obra, ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud 191, total de los luego presupuesto, ejecución, material de las obras de urbanización 7.790 y la conexión eléctrica 122,51. El total de la parcela A1 serían 8.607,99, el total provisional. Parcela A2, los honorarios de redacción de proyectos de normalización de urbanización 523,95, los honorarios de dirección de obra, ejecución y seguridad y coordinación de seguridad y seguridad y salud 199,60 y el presupuesto de ejecución de material 8.116,24 y la conexión eléctrica 127,62. El total provisional de la parcela A2 8.967,41. La parcela A3, los honorarios de redacción de proyecto 700,88, dirección de obra, dirección, ejecución y coordinación seguridad y salud 267, material de ejecución de material de las obras de urbanización 10.856,89, conexión eléctrica 170, total provisional de la parcela A3 11.995,48. Parcela B1, los honorarios de redacción de proyectos de normalización y urbanización 781, la dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad y salud 297,60, el presupuesto de ejecución de material de las obras de urbanización 12.101, conexión eléctrica 190,28, total provisional 13.370,24 de la parcela B1. Parcela B2, honorarios de redacción 781,20, honorarios de dirección de obra 297,60, presupuesto de ejecución de material de obras de urbanización 12.101,16, conexión eléctrica 190,28, total provisional de la parcela B2 13.370,24. Parcela B3, honorarios de redacción de proyectos 779,10, dirección de obra 296,80, presupuesto de ejecución material de obras de urbanización 12.068,63, conexión eléctrica 189,77, total provisional de la parcela B3 13.334,30. La parcela B4, honorarios de proyectos, de redacción de proyectos 590,10, dirección de obra 224, ejecución de material de las obras de urbanización 9.140,93, conexión eléctrica 143,73, total provisional de la parcela B4 10.099,56. Y la B5, honorarios de proyectos 590,10, dirección de obra 224,80, ejecución de material de las obras 9.140,93, conexión eléctrica 143,73, total provisional de la parcela B5 10.099,56. En función de si los propietarios de cada una de las parcelas van a actuar o no en la condición de empresario o profesional, en cuyo caso operará o no en el supuesto de inversión del sujeto pasivo conforme determinan los artículos 84.1.1 y 2 y 84.1 y punto 2 F de la Ley 37.992 del 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido, a las cuotas del canon de urbanización indicadas en el apartado anterior se les aplicará o no la cuota del impuesto al tipo general del 21%. La parcela A1, la cuota es 8.607,99, ¿vale? Esta no se le aplica el IVA.
a la parcela A2 8.967,41, parcela A3 11.995,48, la B1 13.370,24 con el 21% de 2.807,75 son 16.177,99, la B2 13.370,24, 2.807,75 del IVA, 16.177,99, la B3 13.334,30 con 2.800,20 de IVA, 16.134,50, la B4 10.099,56 momentáneamente sin aplicar el IVA, y la parcela B5 10.099,56 momentáneamente también sin aplicar el IVA hasta su venta. El cálculo de la cuota provisional se realizará sobre la base imponible. El cálculo de la cuota provisional se realiza sobre la base imponible provisional del canon recogida en el artículo 5.1 de la presente ordenanza. Si la base imponible provisional sobre la que se calcula la cuota del canon resultará mayor o menor que la prevista, se procederá a la aprobación de la liquidación definitiva de la base imponible y el cálculo de las cuotas definitivas correspondientes. Del mismo modo, se recalcularán las cuotas del canon de urbanización si a futuro resultaran diferencias procedentes de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido. Artículo 7. Devengo del canon de urbanización. El devengo del canon de urbanización se producirá en el momento de la recepción total o parcial del hecho imponible, regulado en el artículo 2 de la presente ordenanza y consistente en la ejecución de las obras de urbanización de la U29 de las normas urbanísticas. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, si se originan pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible correspondientes a parte de obra ejecutada documentada en la correspondiente certificación de la obra, se devengará el canon en proporción a la cantidad satisfecha. Artículo 8. Pago del canon. Las liquidaciones individuales del canon de urbanización que se practiquen en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ordenanza se entenderán practicadas con carácter provisional a reserva de la liquidación definitiva, debiéndose notificar a cada uno de los afectados de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Los propietarios afectados deben abonar el canon que les corresponda dentro del mes siguiente a la notificación individual de su liquidación. Vencido dicho plazo y las prórrogas que justificadamente acuerde conceder el Ayuntamiento, se podrá proceder a la exacción del canon mediante el procedimiento administrativo de apremio. Será de aplicación a efectos de recaudación lo establecido en el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación Tributaria. El Ayuntamiento podrá acordar conceder aplazamientos o fraccionamientos del pago conforme a la normativa sobre recaudación, salvo a los propietarios que hayan solicitado licencia para ejecutar las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento sobre sus terrenos antes de la total ejecución de la actuación. Artículo 9. Exenciones y bonificaciones. Dada la naturaleza del canon de urbanización regulado en la presente ordenanza, el Ayuntamiento no concederá exenciones, bonificaciones ni reducciones en la obligación del pago del canon de urbanización. Artículo 10. Inscripción del canon de urbanización en el registro de la propiedad. Una vez aprobado con carácter definitivo, el acto por el que se acuerde la ordenación del presente canon de urbanización podrá inscribirse la certificación administrativa del mismo en el registro de la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.8 del Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria sobre inscripción en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística. Disposición adicional primera en lo no previsto en la presente ordenanza y que haga referencia a su aplicación, liquidación, efectividad y recaudación del canon de urbanización, se actuará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo y demás legislación vigente de carácter local y general que le sea de aplicación. Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7.985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, por remisión al artículo 60.2 de la citada ley, y se aplicará hasta la exención del objeto regulado de la misma.
Segundo, someter el presente acuerdo a información pública mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal y en el de la sede electrónica durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, plazo dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, el expediente estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de la sede electrónica de este ayuntamiento. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. Tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza General Reguladora del Canon de Urbanización. Cuarto, una vez haya quedado aprobado con carácter definitivo el acto por el que se acuerda la ordenanza de imposición del presente canon de urbanización, se procederá a la inscripción de la certificación administrativa del mismo en el registro de la propiedad. Y quinto, facultará a la señora alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con este asunto. ¿Alguna observación? Sí, dígame. Sí, bueno. No sé para qué traen este asunto al Pleno, porque es una competencia que no es propia del Pleno, es competencia de la alcaldía. No, es necesario, eso se lo explica al secretario. Bueno, hay que aprobarlo, además creo que hay sentencias que le tenemos que dar forma de ordenanza. ¿Tengo la palabra? Sí. Miren, el Ayuntamiento de Illón ya dispone de una ordenanza reguladora del año 2015. El presupuesto del Ayuntamiento de Illón ya contempla partida presupuestaria para la aportación municipal al canon de urbanización, con lo cual estamos hablando de un desarrollo de planeamiento y de una ejecución presupuestaria. Estamos perdiendo aquí el tiempo. Perdóname un segundo, sí, discúlpeme. Solamente vale, sí. Quiero decir que yo he vuelto a repasar, porque me parecía eso, y lo que dice en el artículo 4 de la ley 785, el 49 y el 22.2 de esa misma ley, y el artículo 55 y 56 del Real Decreto 781/1986, pues lo deja también bien claro. Quiero decir que no perdamos el tiempo, sometamos el punto a aprobación sin que sea necesario, para que esto tenga un desarrollo rápido y eficaz, porque llevamos ya mucho retraso. Pues perfecto, lo pasamos a votación. No obstante, sí que aclarar que el artículo 8 de la ordenanza municipal dice que el devengo del canon de urbanización se producirá con la aprobación municipal del acuerdo de ordenación e imposición concreto de cada obra de urbanización. O sea, sí que se tiene que aprobar se tiene que aprobar. La aprobación municipal en este caso es competencia de la alcaldía. Otra cosa distinta es que por cuantía o porque no estuviese establecido puede ser competencia del Pleno, pero siendo competencia de la alcaldía... Y la secretaria ha considerado que este artículo hace referencia a que la aprobación municipal debe de ser un acuerdo de Pleno, pero no vamos a esto, lo hacemos así porque consideramos que es lo correcto. ¿Vale? ¿Votos a favor? Todo. Pues damos por finalizada la sesión. Simplemente, bueno, ya lo hemos solicitado varias veces, sí que necesitamos la documentación completa. El Grupo Municipal Socialista, que somos los tres, necesitamos una copia de la documentación de Pleno completa. ¿Está en el expediente? No. Sí. No. En papel. En papel. Necesitamos una copia completa. La verdad es que nosotros la facilitamos en el expediente. Ustedes pueden imprimírsela si quieren, pero no consideramos que haya que dar todas las impresiones cuando se pueden facilitar en esto. Es lo mismo que el periódico que estábamos hablando de la residencia, Nuria. O sea, ¿qué necesidad consideramos que hay que llevar un periódico a la residencia para que se lea cuando se puede ver en digital, entiendo, ¿no? Para ver la actualidad por los residentes, pues esto ustedes tienen más facilidad, ¿vale? Ya, pero que los residentes para leer el periódico. Ustedes en el periódico están teniendo un gasto X y aquí no.